Pendientes en ¿Quién tiene la razón? En modo negación, el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros niega que renuncias ministeriales se deban al escándalo ocasionado por la denuncia de Odebrecht ante el CIADI. Además, a prisión. El exalcalde Luis Castañeda Locio permanecerá 24 meses en prisión preventiva. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Omar Mariluz. Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? ¿Qué tal forma de acabar la semana? 14 de febrero, Día del Amor, Día de la Amistad, la gente está ya más relajada, apasionada, buscando pasar un lindo día, pero ha sido un día nada para celebrar en realidad para el Ejecutivo. Hoy día salió el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, a dar una serie de explicaciones de todo este bolondrón en el que se ha metido el Ejecutivo, en este terremoto generado por Odebrecht, una vez que se supo que los brasileños nos demandaban ante este tribunal internacional que es el CIADI, donde pedían $1.200 millones. Una cosa, ojo, dicho sea de paso, lo hemos discutido largamente en este programa y en RPP y en todos los espacios, algo que era previsible. A los brasileños se les acababa el tiempo. Se vencía el plazo para que ellos puedan presentar esta demanda. Es decir, el gobierno, el Ejecutivo sabía de esto y tenía que afrontarlo. Pero claramente, a nivel, ya hablando en el balance general, claramente no ha sabido manejarlo y en ese interín pues han caído ya 4 ministros y ha salido un procurador. Ese es el saldo que podríamos tener al día de hoy, 14 de febrero. Pero ya lo más increíble, lo más ya, no sé ni qué calificativo ponerle, porque es francamente poco entendible las declaraciones que da el presidente Vicente Ceballos, el presidente del Consejo de Ministros y el propio presidente de la República. Vamos a escuchar primero qué es lo que dijo hoy el presidente Martín Vizcarra respecto a este cambio ministerial. Una crisis, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya hace algún tiempo teníamos previsto hacer el cambio de algunos ministros porque queríamos darle un énfasis mayor en algunos temas del mismo sector. O sea, en el sistema de administración de justicia, plena confianza en los fiscales que están trabajando, ¿no? Y que vayan hasta las últimas consecuencias. Específicamente, ¿cuál fue el intento de Odebrecht de tratar de llegar al Ejecutivo? Intentar llegar a un acuerdo para postergar una decisión futura respecto a una denuncia del CIADI. Inmediatamente, la posición del Ejecutivo, nosotros no negociamos con la corrupción, nosotros la combatimos. Y es por eso que ante la puerta en la cara del gobierno, ante cualquier intento de diálogo, de negociación, es que presentaron la denuncia. No han presentado una denuncia ante el CIADI Odebrecht y nosotros tenemos la confianza, la convicción que esa denuncia la vamos a encarar y vamos obviamente a ganar porque tenemos todas las... A ver, un detalle aquí en lo que dice el presidente de la República. Él toma como si fuese necesariamente bueno irnos a un tribunal internacional. Él dice que no, que le hemos cerrado la puerta en la cara a los de Odebrecht porque el gobierno no negocia con corruptos. Señor, lo que estaba pidiendo la empresa Odebrecht, que evidentemente son unos corruptos, son unos pillos y hay que tratarlos como tal, pero lo que estaba pidiendo es, oye, sentémonos a conversar por 6 meses más, porque no queremos ir a un arbitraje internacional donde nadie sabe qué puede pasar, valgan verdades. Y vemos cómo resolvemos esto entre las partes, cómo resolvemos un contrato de concesión que fue cancelado por motivos financieros en enero del 2017. Eso es lo que pedía. Pero bueno, el presidente lo ve como positivo terminar yendo a un tribunal internacional. Entonces, si es positivo terminar yendo a un tribunal internacional, nos preguntamos por qué hicieron desistir a Graña y Montero justamente de ir al CIADI, porque Graña y Montero también quería ir al CIADI, pero finalmente se tira para atrás porque dice mejor vamos a negociar y ver cómo resolvemos esto de manera interna. Bueno, ahora vamos a escuchar ya al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, que intente explicar las razones de la salida de estos 4 ministros y las razones de la salida del procurador Jorge Ramírez.
En principio, los cambios que el gobierno ha asumido no tienen ninguna relación con esta reunión que tuvo el ministro de Energía y Minas con Odebrecht y con la presencia del procurador Jorge Ramírez. Se dio la disyuntiva de una renuncia y ya veníamos conversando con el señor presidente para acudir a un recambio en la composición del gabinete y se dio la oportunidad y por eso quizás un poco la demora en esta respuesta de la recomposición del gabinete. Veníamos conversando después de las elecciones del 26 de enero con el señor presidente un refresco en el gabinete. Se dio una renuncia y consideramos que era la oportunidad de acudir a esto que ya se venía trabajando de una recomposición del gabinete. Bueno, esto ya es risible, pues. No. Mira, la salida del ministro de Energía y Minas, la salida de la ministra de Justicia, de Trujillo, y la de Educación, no tuvo nada que ver con Odebrecht. No, fue coincidencia. Fue por el 14, fue para el 14 de febrero en realidad. O sea, fue por cualquier cosa menos por Odebrecht. ¿Quién le va a creer eso, pues, al ministro o al presidente del Consejo de Ministros? Pero es el intento de explicación que dan al país, que evidentemente no sé quién le vaya a creer eso al señor Vicente Ceballos. Quiero presentar a mis dos distinguidos invitados justamente para analizar este y otros temas. Estamos ya con María Alejandra Campos, politóloga, e Iván Montoya, ex procurador anticorrupción, y además, yo sé, Iván, tú además habías sido encargado también de la Procuraduría. Básicamente jefe de la unidad de extradiciones. No fui procurador, trabajé en la Procuraduría, fui jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría. Me iban a nombrar procurador y pusieron mi expediente con Toledo. Gracias a Dios no la firmó, ¿no? Perfecto, Iván. Y bueno, sus impresiones a las explicaciones que han dado hoy día el presidente y el premier. Creo que, como conversábamos antes de salir al aire, hay muy poca verosimilitud en los argumentos y esto parece deliberado, ¿no? O sea, no creo que Ceballos y Vizcarra piensen que les vamos a creer. Han optado por mentir para tapar los errores que habían cometido antes, básicamente de opacidad, de no transparentar que existía un proceso de trato directo con Odebrecht, que había un diálogo, un intento de diálogo previo para evitar ir al CIADI, que se venía la demanda del CIADI, nadie en el gobierno dijo, oigan, por si acaso ya estamos viendo esto. Y ha sido una cadena de errores que han tenido que ir tapando y la única forma que han encontrado de parchar esto ha sido salir a mentir en público, pues. Cosa que me parece una falta de respeto a la ciudadanía, digamos, una displicencia hacia las reglas de juego democráticas que implican tener accountability con la población. Y francamente un error en general, porque parte de la imagen del gobierno relacionada a la lucha contra la corrupción tiene que ver con honestidad y con que la gente crea en que está haciendo lo correcto. Si es que miente, no estoy tan segura de que la opinión pública respalde esta lógica de el fin justifica los medios, ¿no? Y no solo eso, sino que te deja la sensación final de que en medio de toda esta maraña, de estas reuniones que se gestaron entre ministerios, Ministerio de Justicia, Energía y Minas, Economía, hay algo que se está ocultando, porque tranquilamente pudieron desde el principio haber dicho la verdad. Es decir, en teoría, no sé qué pensarás, Iván, pero en teoría no hay nada ilegal de por medio. Es decir, hay un contrato de concesión que fue cancelado, hay una etapa de trato directo, los plazos están ahí para que la empresa, y cualquier empresa lo puede hacer, acudir a un tribunal internacional. Y lo que quería una empresa, en este caso Odebrecht, es decirles, oye, mira, negociemos un poco más de tiempo porque tampoco queremos ir a un tribunal internacional. Entonces, entendiendo que en el fondo no hay nada ilegal, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué mentir? ¿Por qué salir con explicaciones tan extravagantes? Evidentemente coincido plenamente con lo que menciona María Alejandra. Parece un argumento de última hora y, por supuesto, al ser de última hora, se ve claramente una mentira, ¿no? Por algo que no se ha hecho, evidentemente, en los últimos meses y hasta años. Por ejemplo, respecto a lo que tú preguntas, ha habido todo un tiempo largo por el cual se ha podido determinar qué hacer luego del cierre del proyecto, si va a haber una convocatoria nueva y si en esa convocatoria nueva se va a valorizar de manera estricta los tubos colocados por la empresa y, una vez valorizado, ver la forma como la empresa que la adquiera pueda pagar esos fondos y ver al final si esos fondos pasan al fideicomiso o no. Digamos, toda una propuesta para saber, y eso supone que su procurador en un proceso penal
vinculado al inicio de reconocimientos de responsabilidad y posterior reconocimiento de reparación, implique una negociación. Es decir, probablemente ellos no tengan que negociar, pero sí tienen que, su procurador, negociar la reparación civil y no negociarla sobre la nada, sobre una toma de posesión del proyecto que se tiene que asumir desde el Ministerio de Economía, supongo que también el Ministerio de Energía y Minas, pero esa posición técnica económica no la toma el procurador. Claro. Pero la tiene que existir para saber con qué negocia el procurador. Entonces, incluso parece un poco este discurso del presidente de la República de nosotros, este gobierno no negocia con corruptos. Está bien para la foto, está bien para el titular, me imagino, para mantener su popularidad en 60 y tantos %. Pero, señor, un acuerdo de colaboración se logra negociando con los corruptos. Además, no estás negociando con el corrupto una coima o una cosa ilegal, estás negociando con el corrupto una salida que beneficie a las dos partes, digamos. O sea, tú como Estado tienes una responsabilidad porque, como bien decías, había un contrato. Y además, o sea, creo que el gobierno ha aprovechado, y es bien fuerte realmente estar hablando de este tema, pero ha aprovechado para mentir en dos ramas distintas. Ha mentido claramente con lo de Odebrecht, porque que salgan a decir que los despidos de los ministros, renuncias, y el procurador no tiene que ver con lo de Odebrecht, en verdad que busquen una mejor excusa. Y lo segundo es que han encaletado la salida de Flor Pablo y de Edmer Trujillo en este bolondrón y no han dado ninguna explicación para eso también. Hoy día en la mañana Vicente Ceballos no pudo dar una sola razón para sacar a la ministra de Educación un mes antes de que empiecen las clases. O es que él mismo no lo sabe. Finalmente, porque uno termina pensando eso, es decir, o quizás salió del antojo del presidente de la República, no lo sé. Bueno, pero si se levantó hoy día y quiso sacar a Flor Pablo, igual tiene que explicarnos a los peruanos por qué está sacando a la ministra. O sea, no puede disponer así. El Ejecutivo lo maneja él, totalmente de acuerdo, pero lo maneja él para los peruanos. Y los peruanos, por lo tanto, tenemos todo el derecho de pedirle explicaciones al Ejecutivo de por qué se toman ciertas decisiones sobre la gestión pública y las políticas del gobierno. Ahora, y hay otro tema, porque si en el fondo del asunto lo que está haciendo Martín Vizcarra, el presidente, es sacar a los ministros que tuvieron algo que ver con todo este proceso de reuniones con los ex ejecutivos de Odebrecht, uno se pregunta, bueno, señor, también tuvo que votar a la ministra de Economía y Finanzas, que ha pasado por agua tibia, pero que en todo este embrollo tiene una gran responsabilidad. Yo diría que una suerte de responsabilidad por omisión, ¿no? Es decir, por incluso seguir sosteniendo que no tiene nada que ver en el asunto y que se desmarca sosteniendo que hay una subcomisión técnica, la que ve con los temas de los arbitrajes vinculados a inversiones en el extranjero, el arbitraje internacional, no es tan cierto porque al final de cuentas ella es la responsable de la cartera, es una unidad que está dentro de su cartera y tiene que responder por ello. Es decir, ¿cuál era la propuesta que existe? ¿Cuál es la propuesta frente a los pasos que ya se estaban conociendo de cara a la empresa, me refiero, a presentar esa demanda arbitral? No sabemos qué pasos había dado, cómo estaba manejando esa situación para evitar precisamente, parece que, como decíamos antes, fuera un escenario propicio ventilar la demanda arbitral. Ir a la demanda arbitral puede traer algunas consecuencias, ¿no? Implicará a su momento que la procuradora nueva, como ya lo ha planteado, pida la incorporación de Barata y los otros personajes como investigados, que para alguna gente estará bien, yo también lo desearía así, pero digamos hay que ver siempre las consecuencias, que la empresa también esté incorporada, pero luego podría venir el riesgo de no colaborar en lo que queda del acuerdo cerrado. Yo sé que es un escenario, la idea es evitar ese escenario. Si se viene ese escenario, que sea no porque el gobierno y el Estado dejó de hacer las cosas que debía hacer, sino porque Odebrecht pateó el tablero. Esa debería haber sido al final el escenario, ¿no? Pero aquí parece que nosotros dejamos de hacer las cosas que debimos hacer hace meses y sin ninguna propuesta se nos viene esta situación en la que hay falta de transparencia, falta de coordinación, poco criterio y algo muy grave, creo yo, maltrato a una serie de gente, maltrato,
y salir con con el argumento de no negociamos con nadie, efectivamente. Dado que lo mencionas, y sí me gustaría poner ya sobre la mesa este tema, ¿no? Lo que se ha hecho con el procurador Jorge Ramírez, es decir, una persona que ha venido trabajando pues diligentemente, de la mano con el equipo especial Lavallato. Él me decía ayer que sí, que se siente defraudado, que siente que por un lado él está negociando efectivamente este acuerdo de colaboración eficaz y luego salen declaraciones del presidente de la República con esto de que yo no negocio con corruptos, lo que implica pues retirar el apoyo o el respaldo que tiene el gobierno, porque él es el abogado del Estado. Sí, para cerrar lo de la ministra de Economía, o sea, creo que hay que partir de la premisa de que la ronda de conversaciones no estuvo mal. Entonces, Exacto. acá nadie está pidiendo la cabeza de la ministra de Economía. Lo que estamos diciendo es que el gobierno tiene que actuar en consecuencia con la realidad. Entonces, si no pasó nada malo, lo que deberían hacer es salir a respaldar a sus ministros y a decir, oye, han hecho una cosa perfectamente normal, acá nadie está haciendo nada ilegal, y por favor sigamos adelante. En lugar de eso, lo que están consiguiendo es que la ministra de Economía esté escondida bajo una piedra, esperando a que pase la tempestad, y que la gente esté discutiendo ahora, oye, ¿por qué no sale también María Antonieta Alba y por qué no sale también Vicente Ceballos si él también estaba informado en las reuniones? Eso por un lado. Y por otro lado, y en la misma línea, el maltrato al procurador, que es el procurador que se comió todo el apanado del Congreso y de la oposición. Dicho desde abogado de Odebrecht, que ha hecho peculado, que ya viene una denuncia. Lo han hecho, pero... Le ha caído barro con ventilador. Y finalmente logró sacar adelante el primer convenio de colaboración eficaz con una empresa. Y lo sacan con una resolución en el peruano que el tipo se entera cuando abre el periódico a la mañana siguiente, ¿no? Lo mismo con Ana Teresa Revilla, que no es santo en mi devoción, pero que la hacen, o sea, que la sacan sin dar ninguna explicación. No, Y esto no no es por sabía que estaban Odebrecht. separando a... Ella ni siquiera... Ella dice que no sabía. Fue un shock para ella, ¿no? Bueno, Ramírez, o sea, hoy día también resultaba poco creíble pues lo que dice Vicente Ceballos de que él tampoco sabía o no tenía nada que ver con la separación de Jorge Ramírez y que esa fue una decisión autónoma, dice el Procurador General. ¿Cuán creíble es esto, Iván? A ver, eso es un tema también por esclarecer. En el caso lo ha tomado el Consejo Directivo de la nueva estructura del sistema de defensa del Estado, que lo integra el Procurador General, lo integra un representante del Ministerio de Justicia y un representante de la Contraloría, ¿no? Esos tres han firmado un documento bastante rápido, ¿no? Yo solo puedo dar algunos elementos. Fue bastante inmediato, yo diría. Se enteraron un momento, luego se tomó la decisión, donde parece ser que ni siquiera la representante del Ministerio de Justicia le comunica a la ministra de qué se va a llevar a cabo. Dudo que efectivamente eso haya sido una ponderada decisión. Primero porque, lo repito, creo que no ha sido las formas, ha sido un maltrato al procurador. Yo sí he dicho anteriormente, en las declaraciones anteriores, que dado una serie de desgaste del procurador y algunas actuaciones con falto de criterio, a mí me parece que la denuncia que le plantearon el procurador me parece un absurdo, y esto decir que tiene relevancia penal esta reunión, yo creo que hasta un punto está dentro de sus ámbitos, perfectamente sus competencias, como se mencionaba, pero alguna actuación falto de criterio y algunas frases que a veces han sido no muy ajustadas, podrían haber, y en esta tempestad y en esta dinámica tan intensa de negociar con una empresa, hacía necesaria una oxigenación y un fortalecimiento de la Procuraduría, pero no de esta manera, ¿no? No de esta manera. Ahora, sin embargo, a mí sí me hace un poco de ruido, me lo explicaba ayer, pero me hace ruido el hecho de que, a ver, el tema del contrato del gasoducto sur peruano y una eventual demanda o arbitraje internacional tienen sus canales respectivos, sus canales formales. En este caso, la empresa tenía que comunicarse con el Ejecutivo. Y no sé si el procurador era el canal adecuado para interceder y programar estas reuniones. Sí, no, o sea, yo creo que coincido contigo en que no sé si va a ser una falta, o sea, si hay algo en la norma que lo impida, pero en último caso no es lo ideal que él esté funcionando de relacionista público. Y el problema, María Alejandra, es que tampoco es que esto queda claro, es decir, tampoco nadie del Ejecutivo sale a decir que el canal para que Odebrecht
entable esta relación o este diálogo es a través, no sé, del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Economía. Claro. E incluso el propio procurador se siente peloteado de un lado a otro. Sí, nadie quiere cogerle el bendito papelito que cargaba de ministerio en ministerio. O sea, como decía, creo que se ve mal, creo que no es lo ideal, pero es una situación sui generis. Nunca hemos tenido una relación con una empresa de este tipo, o sea, como Estado, y no me parece tampoco una falta terrible. Pues no, o sea, no es que Ramírez estuvo haciendo lobby a favor de Odebrecht. Lo único que hizo es decir, oye, sí, puedo hablar con mi jefa y preguntarle si es que puedes ir a conversar con Liu. Y después fue a contarle a María Antonieta Alba qué había pasado. Eso difícilmente califica de un acto condenable, ¿no? Y además, por lo que nos hemos enterado ahora, lo que yo he opinado como falto de criterio del procurador de terminar sentándose fue porque lo dejaron hacer eso, ¿no? Claro. Claro. Lo había comunicado. Ahora uno se va enterando con claridad. Lo había transparentado internamente, me refiero, y lo dejaron que se reúna. Vicente Ceballos le pide, y él mismo lo reconoce hoy. Yo le pedí que él vaya, Exacto, pues, para que le explique al ministro de Energía y Minas. Sí. Sí, yo en realidad, lo he dicho también antes, veo como solo al procurador en esta situación, ¿no? Desesperadamente tratando de captar la atención de los más altos funcionarios para que se presente alguna reacción y pueda detenerse la demanda arbitral o suspenderse o aplazarse y poder ver algún tipo de propuesta, por supuesto siempre en beneficio de los intereses del Estado, para que se detenga. No ha existido un mecanismo de interrelación sectorial entre los entes. Yo ponía como ejemplo en el tiempo nuestro, 2006, 2005, solo por un problema que en ese momento se presentaba como complejo, que eran las extradiciones. Habían varios que se habían fugado, había una cosa embalsada para traer a varios prófugos de la justicia. Se crearon dos comisiones, una en Cancillería y una intersectorial en el Ministerio de Justicia, para diseñar la agilidad de los procedimientos y la estrategia frente a países que se muestren renuentes a extraditar. Había estrategias desde la Cancillería para diseñar la estrategia con países que se mostraban renuentes a la extradición. Con un caso como este, que es 4 veces más grande y más complejo, no existe. No ha habido nada, No existe. pero es que no ha habido absolutamente nada de coordinación por lo que uno ve hasta el Además, momento. uno esperaría que la PCM, Vicente Ceballos, tomasen el liderazgo. O sea, si necesitas coordinación intersectorial, literalmente para eso está la presidencia del Consejo de Ministros. Lo que hizo Vicente Ceballos fue enterarse de que Odebrecht quería reunirse, lavarse las manos, decirle a Ramírez, bueno, compadrito, anda tú, coordina las reuniones, ve tú cómo haces, y dejó que todo esto ocurra, y después votan a Ramírez. Ceballos no le pide disculpas y deja que todo crezca, y terminemos en esta crisis sin sentido, ¿no? Pero, ¿esto a qué se debe? A que digamos, el tema de Odebrecht es demasiado radioactivo, que ningún ministro lo quiere tocar, e incluso el propio presidente de la República prefiere, pues, tener esta frase populista de yo no negocio con corruptos antes que caer 5 puntitos en su popularidad. Sí, yo creo que esto sí tiene que ver con popularidad. O sea, normalmente yo he estado en contra de la tesis de que Vizcarra gobierna con las encuestas. En este caso me parece que ha tomado decisiones basado en el impacto que puede tener en la opinión pública. Y la verdad es que el gobierno se ha puesto una valla tan alta en el tema anticorrupción. Y, o sea, ¿cuántos ministros han salido, pues, ¿no? por temas relacionados a corrupción? Que ahora siquiera mencionar Odebrecht cerca del gobierno es eso, radioactivo, ¿no? Como que les da urticaria. Gasoducto peor. No sé, o después de No quiero gastar mi capital político en explicarle a la población cómo esto no es malo, entonces mejor no le explico y digo lo que la población quiere escuchar. Y es muy, ¿cómo se le puede decir la frase? Es como de posiciones, tiene actitudes como convenientes, es decir, se suma y dice que es el adalid en la lucha contra la corrupción porque está aprovechando los réditos que logra el Ministerio Público y su propia Procuraduría. Y luego la deja en outside porque puede generarle esta impopularidad, porque le es complejo explicar algo que no pudieron abordar en su momento. Yo esperaría que de aquí en adelante, yo hubiera esperado, ¿saben qué? Que no hubiera tanta renuncia, que salieran a explicar, que hicieran un pequeño mea culpa y nos mostraran los mecanismos que van para que este problema no se repita, ¿no? Pero
no sé si eso cuesta demasiado políticamente, no lo sé, yo no mido esta cosa, pero... No, claramente han preferido no decir la verdad e inventarse cualquier tipo de excusa Pero, sobre la salida. ¿No te parece que el costo ha sido peor? O sea, porque en el Sí, momento, cuando salió la demanda o el anuncio de la potencial demanda ante el CIADI, realmente, o sea, los que renegaban eran la antigua oposición, pero desde Twitter, ¿no? O sea, desde espacios que no tenían un gran rebote. Y al final esto ha terminado convirtiéndose en un problema de redes sociales a un problema nacional que tiene las portadas de todos los diarios y que es materia de conversación de todos los programas políticos. Y justamente eso, yendo ya a, digamos, efectos concretos que esto pueda tener, me preocupa el tema del acuerdo de colaboración eficaz. He escuchado y dicen que esto no va por canales separados de todas maneras, no va a tener ningún impacto, pero ¿cuánto puede terminar afectando la disposición de los brasileños a seguir colaborando con nosotros? E insisto, no hay que olvidar lo que pasó, por ejemplo, con el tema de Chaglia. Ellos empezaron a condicionar la entrega de información si es que le dábamos la plata de Chaglia. Así que no me sorprendería que empiecen a poner condiciones en el caso Gasoducto Sur Peruano, y más aún si es que nos llevan a un arbitraje internacional. Sí, yo creo que sí, efectivamente, Odebrecht muestra una actitud renuente en términos de, aunque no es la palabra correcta, pero de poca, dentro de su actitud delincuencial, de poca lealtad en los procesos de su relación con el Estado y de negociación en estos casos, en procesos potenciales de colaboración eficaz. Entonces, yo creería que el peligro que pueda existir es indirecto, ¿no? En el sentido de la procuradora Silvana Carrión, y ahora ya en el cargo, ha presentado este escrito de incorporación al Barata y a varios colaboradores, varios brasileños más, y a la empresa misma. Eso está en evaluación, probablemente se va a insistir. Esa situación va a generar, ruido. Primero, una crisis enorme en el propio proceso gasoducto, Sí. porque yo creo que se resquebrajaría profundamente el proceso de colaboración. Pero una vez que eso se produzca, es decir, si Odebrecht insiste en esto y ya estamos en plena demanda arbitral, con ellos incorporados, una decisión judicial que los incorpore como investigados, eso va a impactar en el otro procedimiento. En el otro procedimiento podría ser que para la etapa de los juicios orales ya no quieran participar, no quieran colaborar. Aquí sí hay que poner las cosas en su dimensión. Yo no hubiera querido que por responsabilidad del Estado lleguemos a ese estado. Yo hubiera querido que por pura responsabilidad de los brasileños lleguemos a ese estado. Ya. Pero bueno, sea por donde sea que lleguemos a esa situación, es decir, que los brasileños por el tema del gasoducto ya no quieran colaborar con el acuerdo, yo sí creo que existe ya elementos básicos suficientes para seguir adelante con esos 4 procedimientos. Existen declaraciones de Graña y Montero, delaciones, confesiones, colaboraciones, reconocimientos de responsabilidad, documentación llegada y que la podemos usar, y son casos que no se van a resquebrajar. No se va a caer. Lo que sí me preocupa, o sea, esos 4 casos, más los casos donde Odebrecht ha también colaborado vinculado a los aportes de campaña, se van a mantener, no se van a resquebrajar. Mi temor es a futuro, no más reconocimientos de responsabilidad, y por lo tanto hay mucho trabajo en la Fiscalía para ir escrutando esos casos. Creo que esos son los efectos que se podrían producir indirectamente. Y no son casos menores, ¿ah? Gasoducto Sur Peruano, el tema del proyecto Olmos, también de irrigación, otro tema clave. Me gustaría, para terminar esta conversación, hablar de Castañeda del Ocio. Se está yendo 2 años con una prisión preventiva. Sin embargo, José Luna Gálvez, el líder de Podemos Perú, y Giselle Segarra están, digamos, con comparecencia con restricciones. ¿Era previsible que le den la prisión preventiva a Castañeda? Bueno, se lo dieron a Susana, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, Castañeda estaba bien embarrado con las declaraciones de Martín Bustamante. Sí, realmente ya había poco espacio para que no se acumulen, digamos, para que la jueza no tome en cuenta todos los elementos de convicción que había presentado la Fiscalía. Alguien me decía hoy día que el Perú tiene a los alcaldes de Lima desde el 2003 hasta ahora en la cárcel, porque han sido 15 años, o sea, entre Susana y Castañeda se las han pasado pimponeándose la alcaldía de Lima, y bueno, toda la década casi está ahí en la cárcel ahora. En los presidentes desde el 85, ¿no? Sí, no, es 85, y líderes políticos, ¿no? Una cosa
tremenda. Sin precedentes. Pero es similar, Iván, por ejemplo, los casos de Susana Villarán con el caso Castañeda. Es similar porque hay que diferenciar que a Susana, y no sé si hay diferencia, le dan la plata, claro, para una campaña, pero cuando ella era funcionaria pública. En el caso de Castañeda él no era funcionario público al momento que le dan este dinero, pero sí lo relacionan con la línea amarilla. Bueno, en un caso es el tema vinculado en el caso de Castañeda. Yo diría que se aproximan, ¿no? Sí. En el caso, porque la imputación es lavado y la imputación es un delito de corrupción. En el caso de Susana no recuerdo bien, pero en el caso de Castañeda es colusión agravada. Pero en el caso de Susana no sé si es cohecho o colusión igualmente. Muy probablemente sea cohecho porque lo recibió, como mencionas, claro, cuando era funcionario. Eso es clarísimo, clarísimo. Pero más allá de cohecho y en el otro colusión, son delitos de corrupción de funcionarios. Una de las cuestiones acá, por lo que mencionabas antes, sobre la semejanza, en eso se asemeja mucho. Y en el caso de Castañeda ahora, escuchando la resolución de la jueza, es muy particular, no sé si la han escuchado, muy didáctica, muy clara, además en corto tiempo, y para lo que uno está acostumbrado, y de manera paso a paso, ¿no? Ha hecho una reorganización de los argumentos y los ha presentado uno por uno. Y uno nota más o menos con claridad por qué en los otros dos casos solo se dispuso una comparecencia restringida y en el otro detención efectiva. ¿Por qué? Detención efectiva. Digamos que en los otros dos, en los tres, digamos, no se puede probar el peligro de fuga. Se muestra, más allá de los problemas, arraigo. Incluso dice con los hechos mismos hechos por la Fiscalía. O sea, la Fiscalía ha contribuido para evidenciar el arraigo. O sea, por el lado del peligro de fuga, en ninguno de los tres. Cuando analiza el peligro de obstaculización, dice en el caso de Segarra que si alguien habla sobre ella para que no la mencionen y no la involucren, pero no es ella la que realiza las acciones, sino es el propio Castañeda. Y del caso de Luna, digamos que tampoco se muestran suficiente sospecha grave de riesgo de obstaculización, no se muestra. Es más, él es uno de los que sostiene, evidentemente, por qué Castañeda, y ahí viene lo de Castañeda, ¿no? ¿Por qué hay riesgo de obstaculización en Castañeda? Uno, por el tema vinculado a una persona muy allegada a ella, a él, que menciona que más o menos hay una suerte de algunas intimidaciones. Y en otro, dos testigos se señala para esa obstaculización. Analiza finamente esa credibilidad del testimonio, y del otro, también vinculado a otra referencia a cómo no digamos, no incriminar a alguien, no decir sobre Segarra alguna, digamos, no involucrarla en el proceso, en fin. Son dos hechos que la jueza lo valora, que no se dan en los otros dos casos, y que considera que efectivamente son suficientes para hablar de una sospecha grave de obstaculización. Bueno, vamos a ver cómo va el caso de Castañeda. Yo añadiría solo que creo que a Vizcarra le ha salido, digamos, otro golpe de suerte para Vizcarra, porque te imaginas si es que el líder de Podemos, un partido que acaba de entrar con las elecciones convocadas por el presidente, hubiese terminado en la cárcel, en la foto con el presidente, hubiese terminado en la cárcel antes de que se instale el nuevo Congreso, habría sido terrible, ¿no? Bueno, señores, muchas gracias por estar hoy en Quién Tiene la Razón, María Alejandra Campos e Iván Montoya. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con el ex congresista aprista Jorge del Castillo.